Durante 45 años, Marta creyó que vivir entre gritos, cosas rotas y promesas vacías era simplemente la vida que le había tocado. La casa siempre estaba desordenada, el corazón cansado y las ilusiones guardadas en silencio. Nadie en el pueblo imaginaba cuánto había soportado. Pero una tarde cualquiera, algo ocurrió. Algo tan simple y tan pequeño que terminaría cambiándolo todo para siempre. Marta vivía en una casita vieja al borde del camino. Las paredes estaban manchadas por el tiempo y el patio siempre parecía abandonado. Su esposo, Julián, pasaba más tiempo criticando que ayudando. Para él, todo estaba mal, menos su propia actitud. Marta había aprendido a callar, a recoger los pedazos del día y seguir adelante como si nada pasara. El desorden no solo estaba en la casa, también estaba en su vida. Facturas sin pagar, sueños aplazados, discusiones que nunca terminaban. A veces miraba por la ventana y veía a otras mujeres riendo en la plaza. Se preguntaba si todas vivían igual, o si solo ella había aprendido a aceptar lo que dolía como si fuera normal. Aquella tarde, mientras barría el piso por tercera vez, Marta encontró algo extraño debajo de una vieja mesa. Era una pequeña libreta cubierta de polvo. No recordaba haberla visto antes. Al abrirla, descubrió que alguien había escrito una frase en la primera página. Una frase que parecía sencilla, pero que estaba a punto de sacudir todo lo que ella creía entender sobre su propia vida. Marta pasó lentamente la mano por la libreta antes de leer. El polvo manchó sus dedos y por un instante pensó en cerrarla y seguir barriendo como siempre. Pero algo dentro de ella insistía en mirar. La frase escrita ocupaba solo una línea, pero parecía hablarle directamente al corazón. Decía: quien aprende a ordenar su casa, también empieza a ordenar su destino. Marta se quedó inmóvil. No sabía quién había escrito aquello. La letra era firme, clara, como si la persona hubiera querido dejar un mensaje importante. Marta volvió a leer la frase una y otra vez. Durante años había pensado que el desorden era parte de la vida, que las cosas simplemente pasaban así. Pero esas palabras comenzaron a incomodarla. ¿Y si no era normal vivir así? Por primera vez en mucho tiempo, Marta miró su casa con otros ojos. La mesa llena de cosas viejas, las sillas rotas, los papeles acumulados en una esquina, la ropa olvidada sobre una caja. Todo parecía contar la historia de alguien que había dejado de luchar por mejorar. De repente sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de tristeza y despertar. Cerró la libreta con cuidado, pero la frase seguía resonando en su mente. Esa noche casi no pudo dormir. Pensaba en cada rincón de su vida que había permitido caer en abandono. Pensaba en las palabras duras que había aceptado durante años, y por primera vez se preguntó algo que jamás se había atrevido a pensar con claridad. ¿Y si todavía estaba a tiempo de cambiar su historia? A la mañana siguiente, Marta despertó antes de que saliera el sol. Algo en su interior ya no estaba igual. La frase de la libreta seguía girando en su mente como una llave que intentaba abrir una puerta olvidada. Caminó por la casa en silencio y observó cada rincón. Por primera vez no vio solo objetos tirados. Vio años de abandono, decisiones postergadas y una vida que se había ido apagando lentamente. Tomó una caja vieja que estaba junto a la pared y comenzó a llenarla con cosas que ya no servían. Papeles arrugados, herramientas rotas, objetos que nadie había usado en años. Cada cosa que levantaba parecía pesar más de lo que debía, como si también cargara recuerdos. Mientras limpiaba, Marta empezó a sentir algo extraño, una sensación de control que no recordaba haber tenido. Cuando Julián despertó y salió al patio, la encontró moviendo muebles. La miró con sorpresa y cierta molestia. No estaba acostumbrado a verla actuar de esa manera. Durante años Marta había sido silenciosa, resignada. Pero esa mañana había algo diferente en su mirada. Algo que no era rabia, era decisión. Julián no dijo nada, pero su gesto mostraba incomodidad. Marta siguió limpiando sin responder. Por primera vez, no sentía la necesidad de justificar lo que hacía.
La libreta estaba sobre la mesa, abierta nuevamente en la misma frase. Cada vez que la veía, recordaba que algo dentro de ella estaba despertando, después de mucho tiempo. Aún no sabía exactamente qué cambiaría en su vida, pero ya había dado el primer paso. El sonido de cosas moviéndose despertó la curiosidad de los vecinos. Marta llevaba horas sacando objetos viejos al patio. Cajas, sillas dañadas, ropa que nadie usaba desde hacía años. El pequeño camino frente a la casa empezó a llenarse de montones de cosas, olvidadas. Algunos vecinos miraban con sorpresa. Otros pensaban que Marta simplemente estaba teniendo uno de esos arranques de limpieza que duran un día. Pero Marta sabía que no era lo mismo. Mientras barría el suelo del patio, recordó cada momento en que había pensado que su vida no tenía arreglo. Cada vez que escuchó que debía conformarse. Cada vez que creyó que el caos era parte inevitable de su destino. Ahora entendía algo que nunca había visto antes. El desorden no había llegado solo. Ella lo había permitido. Julián observaba desde la puerta con los brazos cruzados. No le gustaba ver la casa cambiar. El desorden siempre había sido cómodo para él porque nadie exigía nada. Pero Marta no estaba buscando su aprobación. Por primera vez en muchos años, estaba actuando sin esperar permiso. Y esa pequeña decisión comenzaba a incomodar más de lo que él quería admitir. Cuando el patio quedó despejado, Marta se sentó un momento a descansar. Miró el espacio limpio y sintió algo que hacía mucho no sentía. Orgullo. No era una gran victoria, pero era un comienzo. Volvió a mirar la libreta sobre la mesa y entendió algo más profundo. Tal vez ordenar la casa no era el verdadero cambio. Tal vez lo importante era lo que estaba empezando a ordenar dentro de ella. El cambio en la casa no pasó desapercibido. Al día siguiente, Marta comenzó a limpiar la cocina, luego el pequeño cuarto donde guardaban herramientas y finalmente el patio trasero. Cada espacio que ordenaba parecía devolverle un poco de energía que creía perdida. No era solo limpieza, era como si estuviera recuperando partes de sí misma que había dejado enterradas bajo años de rutina. Mientras acomodaba unos frascos en una repisa, volvió a pensar en la frase de la libreta. Quien ordena su casa, ordena su destino. Esa idea empezó a tomar fuerza dentro de ella. Por primera vez se preguntó qué otras cosas en su vida necesitaban orden. No solo los objetos. También las decisiones, las palabras que permitía escuchar, los sueños que había dejado olvidados. Julián comenzó a mostrarse cada vez más incómodo. No entendía por qué Marta estaba cambiando de esa forma. Durante años la había visto aceptar todo sin discutir. Ahora la veía moverse con determinación, sin pedir opinión. Aquella tarde lanzó una frase con tono burlón. ¿Y para qué tanto esfuerzo? Todo volverá a estar igual en unos días. Marta lo miró en silencio. Antes habría bajado la cabeza. Pero algo dentro de ella ya no funcionaba igual. Recordó los montones de cosas que había sacado de la casa y pensó en algo más profundo. Tal vez el desorden no solo estaba en los objetos. Tal vez había personas, hábitos y pensamientos que también ocupaban espacio en su vida, y que tarde o temprano tendría que enfrentar. Aquella noche, Marta volvió a sentarse frente a la libreta. La casa estaba más silenciosa que de costumbre. Las mesas ya no estaban llenas de cosas, y el piso limpio reflejaba la luz débil del foco. Mientras observaba el orden que había logrado en pocos días, empezó a comprender algo más profundo. El desorden no había sido solo físico. Había sido una forma de resignarse. Recordó muchas escenas de su vida. Los momentos en que aceptó palabras duras sin responder. Las veces que dejó pasar oportunidades por miedo. Las decisiones que otros tomaron por ella simplemente porque nunca se atrevió a decir que no. Durante años creyó que todo era normal, que así vivían muchas personas. Pero ahora comenzaba a ver la verdad con claridad. Al día siguiente decidió hacer algo diferente. Caminó hasta la plaza del pueblo, algo que casi nunca hacía sola. Se sentó en una banca y observó a la gente pasar. Familias riendo, vendedores hablando con clientes, niños corriendo entre los árboles. Marta sintió una mezcla de nostalgia y esperanza. Tal vez su vida todavía podía ser distinta. Mientras regresaba a casa,
una idea empezó a crecer dentro de ella. Si había sido capaz de cambiar el estado de su casa en pocos días, ¿qué más podría cambiar si realmente lo intentaba? La libreta ya no era solo un objeto extraño. Se había convertido en un recordatorio constante de que incluso después de muchos años, siempre existe un momento para despertar. Esa tarde decidió revisar algo que llevaba años evitando. Una vieja caja donde guardaba papeles importantes. Allí encontró cuentas sin pagar, cartas antiguas y hasta un pequeño cuaderno donde alguna vez escribió sueños que quería cumplir. Al leer aquellas páginas, sintió un golpe en el pecho. Muchas de esas metas nunca se habían cumplido. Simplemente las había olvidado. Mientras sostenía el cuaderno, recordó que de joven había querido aprender costura y abrir un pequeño taller. Soñaba con diseñar ropa sencilla para las mujeres del pueblo. Pero con el tiempo, las responsabilidades y las críticas de Julián fueron apagando ese deseo. Sin darse cuenta, había enterrado su propio talento bajo años de resignación. Marta cerró el cuaderno lentamente y levantó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, una idea volvió a encenderse dentro de ella. Tal vez no era demasiado tarde. Tal vez la vida no había terminado a los 45. Tal vez ese despertar que había comenzado con una simple libreta estaba preparando algo mucho más grande de lo que ella imaginaba. Esa noche Marta casi no durmió. El cuaderno de sus antiguos sueños estaba abierto sobre la mesa junto a la libreta misteriosa. Dos cosas pequeñas que parecían insignificantes, pero que estaban removiendo todo dentro de ella. Mientras miraba las páginas amarillentas donde había escrito sus ideas de juventud, entendió que había dejado morir partes de sí misma sin siquiera darse cuenta. Recordó claramente el día en que dejó de coser. Julián se había burlado de uno de sus primeros vestidos diciendo que nadie pagaría por algo así. Aquella frase fue suficiente para que Marta guardara su máquina de coser en el cuarto trasero y nunca más volviera a intentarlo. Durante años creyó que aquel comentario era verdad, hasta esa noche. Se levantó lentamente y caminó hasta el pequeño cuarto donde guardaban herramientas y cosas viejas. En una esquina cubierta de polvo estaba la vieja máquina de coser. Marta pasó la mano por encima y el polvo se levantó en el aire. Era como mirar un recuerdo congelado en el tiempo. Algo dentro de ella empezó a latir con fuerza. La llevó con esfuerzo hasta la mesa del comedor. La limpió con un trapo y movió la rueda con cuidado. El sonido metálico volvió a escucharse después de muchos años. Marta sonrió apenas. No sabía si aquello se convertiría en algo grande, pero entendió algo importante. El verdadero desorden de su vida no había sido la casa. Había sido haber abandonado lo que realmente la hacía sentir viva. A la mañana siguiente, Marta colocó la máquina de coser junto a la ventana. La luz del sol iluminaba la mesa limpia, algo que nunca había sucedido antes en esa casa. Durante años ese lugar estuvo lleno de objetos inútiles. Ahora había espacio para algo diferente. Marta respiró profundo y tomó un pedazo de tela que encontró entre las cosas guardadas. Sus manos estaban un poco rígidas al principio. Habían pasado demasiados años desde la última vez que cosió algo. Pero poco a poco los movimientos comenzaron a regresar, como si su memoria los hubiera guardado en silencio todo ese tiempo. El sonido de la máquina llenó la casa con un ritmo nuevo. Era un sonido sencillo, pero poderoso. Cuando Julián entró y vio lo que estaba haciendo, frunció el ceño. Observó la mesa ordenada, la máquina funcionando y la concentración en el rostro de Marta. Durante años, él había controlado la rutina de la casa con críticas y burlas. Pero ahora notaba algo diferente. Marta ya no parecía alguien que estuviera esperando su aprobación. Marta siguió cosiendo sin detenerse. No levantó la mirada ni respondió a los comentarios que él murmuró desde la puerta. Dentro de ella estaba ocurriendo algo más grande que cualquier discusión. Cada puntada parecía unir una parte olvidada de su vida. Y mientras el hilo avanzaba sobre la tela, Marta empezaba a entender que su historia todavía no estaba escrita por completo. Durante los días siguientes, Marta dedicó cada mañana a coser. Al principio fueron cosas simples, pequeños arreglos, bolsas de tela, un delantal para ella misma.
pero cada pieza que terminaba le devolvía una sensación que no había experimentado en años. No era solo trabajo, era dignidad. Era la prueba de que todavía tenía algo valioso dentro de sí. Una vecina llamada Rosa pasó una tarde frente a la casa y escuchó el sonido de la máquina. Curiosa, se asomó por la ventana y vio a Marta concentrada en su mesa. Rosa se sorprendió al ver la casa tan ordenada y luminosa. Nunca había visto ese lugar así. Después de observar un momento, le preguntó si podía arreglarle una blusa. Marta dudó unos segundos. Hacía mucho que nadie confiaba en su trabajo, pero finalmente aceptó. Cuando Rosa regresó al día siguiente y vio la blusa arreglada, quedó encantada. Le pagó unas monedas y le agradeció con una sonrisa sincera. Para muchos podría parecer algo pequeño, pero para Marta fue como abrir una puerta nueva. Esa noche, mientras guardaba las monedas en una pequeña caja, Marta comprendió algo importante. Durante años, había creído que no tenía opciones, que su vida estaba definida por lo que otros decían. Pero ahora empezaba a ver otra realidad. Tal vez el cambio no llegaba de golpe. Tal vez empezaba con decisiones pequeñas que se repetían cada día. Los días comenzaron a cambiar lentamente para Marta. Cada mañana abría la ventana, dejaba entrar la luz y se sentaba frente a la máquina de coser. El sonido constante del pedal ya no era extraño en la casa. Poco a poco algunas vecinas empezaron a acercarse con pequeñas prendas para arreglar. Nada grande, pero suficiente para que Marta sintiera que algo nuevo estaban haciendo. Con cada trabajo terminado, su confianza crecía. Las mujeres del barrio comentaban entre ellas que Marta tenía buenas manos para coser. Aquellas palabras, sencillas pero sinceras, comenzaron a reemplazar años de críticas que habían marcado su vida. Por primera vez en mucho tiempo, Marta empezaba a escuchar opiniones que no la hacían sentir pequeña. Julián observaba todo con una mezcla de incomodidad y silencio. No entendía cómo algo tan simple estaba cambiando la dinámica de la casa. Marta ya no parecía cansada ni resignada. Caminaba con más seguridad, hablaba con más calma y tomaba decisiones sin esperar aprobación. Ese cambio, aunque tranquilo, estaba alterando el equilibrio al que él estaba acostumbrado. Una tarde, mientras Marta terminaba de coser un vestido sencillo para una vecina, levantó la mirada y vio la libreta abierta sobre la mesa. La frase seguía allí, como el primer día. Pero ahora ya no parecía un simple mensaje extraño. Ahora entendía su verdadero significado. Ordenar su casa había sido solo el comienzo. El verdadero cambio estaba ocurriendo dentro de ella. Con el paso de las semanas, la pequeña mesa junto a la ventana se convirtió en el centro de la casa. Donde antes había montones de cosas olvidadas, ahora había telas dobladas, hilos de colores y prendas esperando ser arregladas. Marta trabajaba con paciencia, disfrutando cada puntada. Cada prenda terminada le recordaba que todavía podía construir algo nuevo. El rumor comenzó a correr por el barrio. Algunas mujeres que nunca habían hablado mucho con Marta empezaron a visitarla. Traían pantalones para ajustar, camisas para reparar o vestidos que necesitaban un nuevo detalle. Marta escuchaba con atención y hacía su trabajo con cuidado. Poco a poco, la pequeña caja donde guardaba las monedas comenzó a llenarse. Pero el cambio más grande no estaba en el dinero. Estaba en su forma de caminar, en su manera de mirar a las personas. Marta ya no se sentía invisible. Cuando hablaba con las vecinas lo hacía con tranquilidad, sin la inseguridad que antes la acompañaba. Era como si cada día estuviera recuperando una parte de la mujer que había dejado atrás. Una tarde, mientras acomodaba unas telas nuevas que había comprado en el mercado, Marta miró alrededor de la casa y sonrió. El lugar que antes parecía triste ahora estaba lleno de vida. Y en ese momento entendió algo importante. El verdadero orden no era solo tener las cosas en su lugar. Era aprender a darle valor a lo que uno es capaz de hacer. Un día, mientras Marta trabajaba como de costumbre, llegó al patio una mujer que no era del barrio. Vestía con elegancia sencilla y parecía observar todo con atención. Había escuchado en el mercado que una costurera del lugar hacía arreglos con mucho cuidado. Marta se sorprendió cuando la mujer entró y le mostró un vestido que necesitaba ser ajustado.
El vestido era mucho más delicado que cualquier prenda que Marta hubiera trabajado últimamente. La tela era fina y el diseño tenía varios detalles complicados. Por un momento sintió miedo de arruinarlo. Pero la mujer la miró con tranquilidad y dijo algo que Marta no esperaba. Me dijeron que usted trabaja con paciencia, y eso vale más que cualquier máquina nueva. Marta respiró profundo y aceptó el trabajo. Pasó casi todo el día concentrada en cada costura, revisando cada pliegue con cuidado. Cuando finalmente terminó, el vestido parecía incluso mejor que antes. Al verlo, la mujer sonrió satisfecha. Le pagó más de lo que Marta imaginaba y le dijo que volvería si necesitaba otro arreglo. Cuando la mujer se fue, Marta se quedó mirando las monedas en su mano. No era solo el dinero. Era la sensación de que alguien había confiado en su trabajo sin burlas ni críticas. Aquella pequeña experiencia confirmó algo que ella empezaba a entender. Cuando una persona se atreve a cambiar su vida, las oportunidades también comienzan a aparecer. Después de aquel trabajo, algo cambió definitivamente en la vida de Marta. La mujer elegante cumplió su palabra. Días después regresó con otra prenda, y luego con otra más. Pronto comenzaron a llegar recomendaciones. Algunas personas del mercado, otras de barrios cercanos. La pequeña mesa junto a la ventana empezó a quedarse corta para todo lo que Marta tenía que coser. Marta trabajaba con dedicación, pero también con una calma nueva. Ya no sentía la presión de demostrar nada a nadie. Simplemente hacía lo que sabía hacer. Cada puntada llevaba paciencia, y cada prenda terminada aumentaba su confianza. Aquella actividad que una vez había abandonado por miedo, ahora se estaba convirtiendo en una oportunidad inesperada. Julián comenzó a notar que cada vez más personas tocaban la puerta. Observaba cómo Marta hablaba con seguridad, tomaba medidas y entregaba trabajos terminados. Ese movimiento constante en la casa le resultaba incómodo. Durante años él había sido el centro de todo. Ahora la atención parecía girar alrededor del trabajo silencioso de Marta. Una tarde, mientras acomodaba nuevas telas sobre la mesa, Marta volvió a abrir la libreta. La frase seguía allí, sencilla y poderosa. Sonrió al leerla otra vez. Ahora entendía que el orden no solo había cambiado su casa, también había cambiado la forma en que se veía a sí misma. Y ese cambio, aunque tranquilo, ya nadie podía detenerlo. Con el paso de los meses, el pequeño trabajo de Marta empezó a crecer más de lo que ella imaginaba. Las vecinas ya no llegaban solo con arreglos simples. Algunas le pedían que hiciera vestidos completos. Otras querían renovar ropa vieja con nuevos detalles. La casa que antes parecía silenciosa, ahora tenía conversaciones, medidas de telas y el sonido constante de la máquina. Una mañana, mientras acomodaba varios encargos sobre la mesa, Marta se dio cuenta de algo que la sorprendió. La pequeña caja donde guardaba las monedas ya no cerraba bien. Durante años había vivido pensando que siempre faltaba dinero. Ahora, gracias a su propio trabajo, estaba empezando a sentir una seguridad que nunca había conocido. Pero el cambio más grande no estaba en la caja ni en las telas. Estaba en su forma de pensar. Marta ya no se veía como alguien que debía conformarse con lo que otros decidían. Ahora entendía que su vida también podía avanzar si ella tomaba decisiones. Aquella idea, sencilla pero poderosa, le daba una fuerza nueva cada día. Esa tarde salió al patio y miró la casa desde afuera. Recordó cómo era meses atrás. Desordenada, silenciosa y llena de resignación. Ahora el lugar parecía diferente. No porque fuera más grande o más moderno, sino porque dentro de esas paredes había comenzado algo que nadie esperaba. Marta estaba construyendo una vida que antes ni siquiera se había permitido imaginar. Una tarde, mientras Marta trabajaba en un vestido nuevo, una vecina llegó con una noticia inesperada. En el mercado del pueblo estaban buscando a alguien que pudiera hacer varios arreglos de ropa para un pequeño negocio de telas. No era algo enorme, pero sí más trabajo del que Marta había tenido hasta ahora. Al escuchar la propuesta, su corazón comenzó a latir con fuerza. Durante unos segundos dudó. Parte de ella todavía recordaba los años en que había creído no ser capaz de nada importante. Pero otra parte, más fuerte ahora,
Le recordaba todo lo que había logrado en los últimos meses. La mujer que antes aceptaba el desorden sin pensar ahora tenía una casa organizada y un trabajo que comenzaba a crecer. Esa noche pensó mucho antes de dormir. Miró la máquina de coser, la mesa llena de telas y la libreta que había iniciado todo. Si alguien le hubiera dicho meses atrás que su vida cambiaría de esa forma, no lo habría creído. Pero ahora entendía que los cambios más grandes a veces empiezan con decisiones pequeñas. A la mañana siguiente fue al mercado y habló con el dueño del negocio. Después de ver algunos de sus trabajos, el hombre aceptó darle varios encargos. Cuando Marta regresó a casa con el primer pedido grande en sus manos, sintió algo que nunca había experimentado con tanta claridad. La certeza de que su vida finalmente estaba tomando un nuevo rumbo. El nuevo trabajo del mercado cambió el ritmo de los días de Marta. Ahora tenía encargos más grandes y plazos que cumplir. La mesa junto a la ventana se llenó de telas de distintos colores, medidas anotadas y prendas a medio terminar. Aunque el trabajo era mayor, Marta no se sentía cansada como antes. Sentía algo distinto, propósito. Cada mañana organizaba cuidadosamente todo lo que debía hacer. Dividía los trabajos, preparaba las telas y revisaba cada detalle con paciencia. Aquella mujer que antes vivía rodeada de desorden, ahora había aprendido a planificar su tiempo. El cambio era tan evidente que incluso algunas vecinas comentaban que Marta parecía una persona completamente diferente. Julián observaba todo desde la distancia. No decía mucho, pero el silencio ya no era el mismo. Durante años había creído que Marta dependía completamente de él. Ahora veía que ella era capaz de generar su propio trabajo y tomar decisiones sin consultarlo. Esa realidad comenzaba a incomodarlo, aunque no sabía cómo enfrentarlo. Marta, sin embargo, ya no vivía pendiente de esas reacciones. Estaba concentrada en algo mucho más importante: construir una vida que reflejara el valor que había descubierto dentro de sí misma. Y mientras cada prenda avanzaba bajo la aguja de la máquina, Marta entendía que el verdadero cambio no era solo económico. Era la libertad que empezaba a sentir. Un día, mientras Marta entregaba algunos arreglos en el mercado, el dueño del negocio la llamó para hablar un momento. Le dijo que varios clientes habían preguntado por la persona que hacía esos trabajos tan bien terminados. Algunos incluso querían prendas nuevas hechas desde cero. Marta escuchó en silencio, tratando de comprender lo que aquello significaba. Durante años había creído que su talento era algo pequeño, algo sin valor fuera de su propia casa. Pero ahora otras personas estaban reconociendo su trabajo. Aquella idea le resultaba difícil de asimilar. No era orgullo lo que sentía, era algo más profundo. La confirmación de que su esfuerzo estaba dando frutos. Esa tarde regresó caminando despacio por el camino del pueblo. Miró las casas, los árboles y la plaza donde meses atrás había comenzado a cuestionar su vida. Recordó la mujer cansada que se sentó allí sin imaginar lo que vendría después. Ahora caminaba con la espalda recta y una tranquilidad que nunca había sentido antes. Cuando llegó a casa y abrió la puerta, miró el lugar con gratitud. Todo estaba limpio, ordenado y lleno de actividad. La máquina de coser seguía sobre la mesa junto a la ventana. Marta pasó la mano por encima de la libreta y sonrió. Aquella simple frase había despertado algo que llevaba años dormido dentro de ella. Con el paso del tiempo, la casa de Marta dejó de ser solo un lugar donde vivía. Se convirtió en un pequeño taller lleno de vida. La mesa junto a la ventana ya no alcanzaba para todos los encargos, así que tuvo que agregar otra. Las vecinas llegaban con confianza, algunas solo para saludar, otras para pedir un nuevo trabajo. El lugar que antes estaba lleno de silencio, ahora estaba lleno de propósito. Una tarde, mientras terminaba un vestido sencillo, Marta pensó en todo lo que había ocurrido desde el día en que encontró aquella libreta bajo la mesa. Parecía increíble que algo tan pequeño hubiera provocado un cambio tan grande. Si alguien le hubiera dicho meses atrás que su vida tomaría ese rumbo, probablemente habría pensado que era imposible. Pero ahora entendía algo importante. El cambio no había ocurrido por suerte ni por un milagro repentino. Había comenzado con una decisión.
Dejar de aceptar el desorden como algo normal. Primero ordenó su casa, luego sus pensamientos, luego su tiempo y, finalmente, su confianza. Cada pequeño paso había construido algo mucho más grande. Marta miró la libreta una vez más y cerró sus páginas con cuidado. Ya no necesitaba leer la frase todos los días. Ahora la llevaba dentro de sí. Había aprendido que la vida no cambia de un momento a otro, pero puede comenzar a transformarse cuando una persona decide dejar de vivir como si no tuviera valor. A los 45 años, Marta había descubierto algo que muchas personas tardan toda la vida en comprender. Durante años, creyó que el caos, las críticas y la resignación eran parte natural de su destino. Pensó que no tenía otra opción, pero un día decidió mirar su vida con honestidad, y esa decisión abrió una puerta que nunca volvió a cerrarse. No se convirtió en una mujer famosa ni en la más rica del pueblo, pero logró algo mucho más importante. Recuperó su dignidad, su confianza y el control de su propia vida. La casa que antes reflejaba abandono, ahora reflejaba esfuerzo, y cada prenda que salía de su taller llevaba la historia silenciosa de una mujer que decidió despertar. Las personas que la conocían empezaron a decir que Marta había cambiado mucho, pero ella sabía la verdad. No había cambiado en esencia, simplemente había dejado de vivir apagada. Había recordado quién era realmente y había tenido el valor de empezar de nuevo, incluso cuando pensaba que ya era demasiado tarde. A veces creemos que ciertas situaciones son normales solo porque las hemos vivido durante muchos años. Pero el desorden, el maltrato o la resignación no son destinos inevitables. La vida puede transformarse cuando alguien decide poner orden en su mente, en su entorno y en su corazón. Nunca es tarde para despertar. Ni siquiera a los 45.